Abriendo el juego. Esta mañana él despertó, yo le preparé su desayuno para dárselo y me dice que no quería, que tenía un poquito de náusea. Cuando vomitó, yo lo estaba preparando para llevármelo a la clínica de nuevo. Entonces llamé a mi hermano, que yo estaba sola, con otra muchacha que me ayudaba con él, lo llamé y cuando lo llevamos ahí al hospital, que el doctor me dijo que lo llevara al hospital para referirlo a Santiago, no apareció ambulancia ni nada, pero ya él había fallecido en ese momento. ¿Cuál fue el diagnóstico médico? ¿De qué falleció? Le dio un paro cardíaco. Le dio. ¿Los restos van a ser velados en la funeraria aquí de Montecristo? Sí. No se sabe el día que se va a enterrar, porque van a venir la gente de los MED, de varias partes del país van a venir. Pero todo será aquí. ¿Qué tiempo tenían ustedes? 25 años. ¿Casados? No, unión libre. Sí. ¿Y los familiares de él, sus hijos, tú has conversado con él ya? Conversé con ellos hoy, con unos de ellos, porque últimamente ellos conmigo no estaban hablando, ni con el señor tampoco. Duraron un tiempo largo sin hablar con su padre. Como ustedes saben, no me gustaría hacer ese tipo de comentarios por aquí o en este momento, pero es bueno que se enteren de parte de lo que sucedió con ellos. Ya a última hora ellos vinieron a buscar a su padre, muy tarde vinieron a buscarlo, porque no sabían ni qué comía cuando él vino a vivir aquí, ni qué comía, ni qué medicamento tomaba, ni nada. Entonces, el señor Osvaldo le había dado un poder a una de sus hijas, allí en Estados Unidos, de su dinero, porque él nunca cobró 5 centavos aquí en República Dominicana, y la hija, cuando ya cumplió 92 años, le retiró su dinero de su pensión, que su pensión es de $12,000, más la pensión del social también. El señor se quedó sin nada de dinero. Le pusieron un abogado, le pusieron una demanda, tanto a él como a mí. Y eso fue lo que le trajo la muerte al señor Osvaldo. Mucha depresión, mucha ansiedad, y todo fue así. Circulan en el pueblo rumores de que sus hijos en las próximas horas, cuando lleguen a Montecristi, podrían enviar o solicitar que el cadáver sea enviado al INACI, al Instituto Nacional de Ciencia Forense, en Santiago de los Caballeros, para determinar cuál fue la razón real de su muerte. Abriendo el juego. Bueno, esto como es un tema tan delicado, quisimos oír a la señora hablar completamente su versión, donde ella detalla de que había un distanciamiento de los hijos, incluso dice que la angustia que le provocó una controversia que hay con el tema del manejo del dinero de su pensión fue parte de lo que causó la depresión y probablemente este desenlace de nuestro estrella Osvaldo Virgil. Los hijos colocaron un comunicado, lo publicaron. Antes del comunicado, me gustaría hacer una pregunta. Probablemente va a sonar retórica y probablemente no necesita respuesta, pero la pregunta es: ¿desde cuándo Osvaldo Virgil recibe ese dinero? Bueno, tiene mucho tiempo retirado, hace muchos años. Exactamente. Entonces, eso no es algo que viene desde ahora, probablemente desde antes que esté con la señora. Porque ella dijo que tiene 25 años. Por supuesto, claro que sí, porque hace décadas que él se retiró de Grandes Ligas. Pero el conflicto, según me informa, por lo menos Héctor estuvo al tanto hace unos meses, 3, 4 meses incluso. Él trató como de medio mediar para que eso se resolviera, pero lamentablemente parece que no se resolvió, porque automáticamente este señor fallece. Todavía el cuerpo de Virgil estando ahí, que ni siquiera se le ha dado cristiana sepultura, y se ha destapado este escándalo que de verdad que no cae bien. Los hijos colocaron un comunicado a la prensa a propósito de las declaraciones de la señora. Dice: por esta vía queremos informar que nosotros, la familia Virgil, nos sentimos muy agraviados por las declaraciones que dieran los medios de comunicación la señora que vivía con nuestro padre. Esas palabras dichas por ella están alejadas de la verdad, y debido a eso hacemos esta nota de prensa, la cual será la única por ahora, ya que queremos respetar la memoria de nuestro querido padre, pero a la vez para dar luz pública a nuestra posición al respecto. Ella manifiesta que nosotros, sus hijos, no teníamos ninguna comunicación con él últimamente, lo cual es falso. Tenemos pruebas de que manteníamos un contacto con él, incluso cada mes. Ozzy, que es el conocido hijo que jugó incluso béisbol, viajaba desde Arizona para verlo
hay fotos y otras evidencias en las que podemos demostrar de nuestra presencia con nuestro padre. Respecto a su pensión, como jugador de béisbol nos dimos cuenta de que algo no andaba bien en las finanzas. No es posible que nuestro padre gastara un promedio de $9,000 mensuales en sus gastos personales. Otro punto es que los bienes de ella, de la señora que fue su compañera los últimos 25 años, se multiplicaron después que comenzara a vivir con nuestro padre, y hay pruebas fehacientes de eso, ya que es un secreto a voces en la provincia de Montecristi de que sus negocios aumentaron luego de vivir con él. Todas estas declaraciones son producto a que tomamos medidas para que el patrimonio de nuestro padre no fuera despilfarrado por ella, pero sin afectar gastos alimenticios, medicinales y recreativos de él, ya que teníamos una persona encargada a la que para que mensualmente cubriera sus gastos. De todo esto tenemos pruebas. Lamentablemente él acaba de fallecer, no se ha respetado su memoria, debido a que ella se refirió al tema. Me imagino que ellos están hablando de eso, y dar las gracias a la prensa por recibir el comunicado y leer la versión de ellos con relación a esta controversia. Uno de los hijos de Virgil, de la leyenda, es Ozzie Virgil Jr., que fue un pelotero de béisbol de Grandes Ligas, que yo lo recuerdo más con Atlanta, a finales de la década de los 80. Fue un pelotero catcher que fue a Juego de Estrellas, que tuvo temporadas sobre los 20 cuadrangulares, y llama la atención esto, ¿verdad? Pero veo algo del listín diario que también creo que podemos poner sobre la mesa, porque en medio del velatorio de Osvaldo Virgil en Montecristi, en la funeraria municipal de Montecristi, hubo un incidente entre hijos de Virgil y parientes, y por ejemplo se pudo observar, dice aquí, una joven vociferando a los hijos de Virgil: da pena y vergüenza que ese cadáver esté expuesto ahí, ustedes en 27 años quieren venir a reclamar cosas, abusadores y abusivos. O sea, parece que en el calor del momento hubo palabras también que se subieron un poquito de tono. Y el listín recoge también que una vecina del ex pelotero, identificada como Austria, dijo que los hijos nunca fueron a la casa de su padre ni en Navidad, y que nunca vio esas personas en las ocasiones en que visitaba a Osvaldo Virgil. Y la citan diciendo: y me extraña que ahora esos son los hijos que vienen a una funeraria y en vez de honrar la memoria, vienen a hacer un rebú. No, eso es un feo espectáculo y de muy mal gusto, dijo esa vecina que estaba pues en la funeraria en el momento que tenían expuesto a don Osvaldo Virgil. Esto, señores, es más común de lo que uno se imagina. Este tipo de problemas. Y básicamente todo tiene que ver con dinero. A mí de verdad que me duele mucho cuando tú ves este tipo de cosas. He visto casos parecidos. Y básicamente todo tiene que ver con el dinero. Ojalá que esto se resuelva y que no llegue como a mayores. Ahí veo que están pidiendo una autopsia. Me llama muchísimo la atención eso, porque estamos hablando de una persona de más de 90 años. Pedir una autopsia para una persona de esa edad no es común. Eso manda un mensaje muy negro. Yo de verdad que esto no luce para nada. Y la señora se niega a que se haga la autopsia, que también ha sido una reacción en los comentarios de la gente, porque en ese mismo audio, lo que pasa es que es un poco extenso, ella explicó esa primera parte de cómo fue todo el proceso del fallecimiento, y ahí mismo expuso la problemática con los hijos. Pero más adelante ella explicaba de que cuando se hizo la petición de la autopsia, ella se niega, ella se opone a que se le haga una autopsia, y entonces ahí también viene el conflicto, viene la contradicción. Los hijos, me imagino que con el derecho de exigir esa parte, y la señora, que entiende que están desconfiando de ella, que ha sido la compañera de 25 años, entonces se opone a esa situación. Y la verdad que es un conflicto como que feo, que empaña toda esta situación, porque estamos hablando de una gloria de la República Dominicana, una persona muy querida, una persona con una valoración bastante alta, que las diferentes organizaciones han lamentado su fallecimiento, y que de repente la noticia que esté fluyendo sea esta. De verdad que es muy chocante y muy penoso. Mira, dice el listín diario en ese mismo trabajo que hoy el cuerpo de don Osvaldo va a ser trasladado a Santiago para fines de autopsia. O sea que, independientemente de todo, los hijos, por un tema de derecho, tienen, valga la repetición, la potestad o el derecho
Pero tomar la esa señora decisión. también tiene derecho, porque ella, aunque no se hayan casado de manera legal, No, ella tenía más de 25 años, exactamente. Él tiene el mismo derecho Bueno, también. pero los hijos le han doblado el pulso 2 veces. Con eso que dice Alex, y también cuando los hijos llegaron, dice el listín, la señora quería llevarse el cuerpo de don Osvaldo Virgil a otro lugar y no se pudo. Entonces, ¿Pero cómo así? No, llevarlo a otro punto para el velatorio. Wow. Sacarlo de ahí y llevarlo a otro punto. Eso es lo que yo entiendo que dice el listín Lo diario. que pasa es que es un tema complejo porque venían los MEX, hay unas personalidades que quieren venir a darle el último adiós. darle el último adiós a Osvaldo, y entonces había como una logística. Incluso él iba a durar unos días en eso, de recibiendo. Sí, yo me esas acuerdo que cuando personalidades. falleció Giordano Ventura, que tuve la oportunidad de cubrir todas las incidencias hasta el entierro, el cuerpo de Giordano duró más de las horas que regularmente dura un cadáver, porque se trasladaron Eric Hosmer, todos esos jugadores que pertenecían a Kansas en ese momento, se trasladaron desde los Estados Unidos y fue una logística un poquito extensa y por eso su cuerpo estuvo ahí. Eso es algo que la gente no debe sorprenderse de que ocurra. Además, vimos en las publicaciones de Grandes Ligas lo que representó, no solamente para nosotros como dominicanos, sino en la historia de Grandes Ligas, lo que representó Virgil, ser el primero de un país que le ha dado tantos peloteros a Grandes Ligas. Eso es lo que da más lástima, señores, porque además de lo que tú dices, de la grandeza de Osvaldo Virgil, es que yo no recuerdo un episodio de Virgil disque de conflicto y este tipo de cosas. Nunca. Entonces, ahora fallece y llega este gran conflicto donde están envolviendo su nombre en un asunto que no es bueno. Y en medio de su velatorio, que eso es lo que más pena eso da. da muchísima pena, porque este fue un hombre que, hasta donde yo tengo entendido, y creo que la historia lo recoge así, fue alguien de mucha integridad, que no estuvo envuelto en ningún tipo de problema, pero absolutamente con nadie. Es que yo no recuerdo nada. Al contrario, Quizás hasta sus últimos respiros estaba trabajando con un equipo de Grandes Ligas. un periodista de más tiempo que nosotros en esto, más veterano, nos pueda decir si hubo algo en el pasado, pero yo, desde que tengo uso de razón, nunca escuché nada negativo con Osvaldo Virgil. Entonces esto me tiene a mí apenado y sorprendido también. Bueno, ayer nosotros tuvimos el chance de hablar brevemente en una videollamada con Don Manny Mota. Y señores, las palabras de estos hombres dicen es que aparte la gente lo valora a él como el primero que llegó a Grandes Ligas, pero él era un consejero de todos nosotros. Como él era mayor y fue el primero que llegó y el primero que conoció las dificultades, no había un dominicano que él no le tirara el brazo y le explicara, mira, mijo, tiene que hacer esto, tiene que cuidarte de esto, porque él se convirtió, porque lógicamente al ser el primero a él le dieron una atención especial. Y él se convirtió en una especie de guía de los demás dominicanos. Y recalcamos lo que dijimos ayer, de que en la pelota dominicana, él tiene varios récords, varias hazañas, por ser un pelotero, el primer pelotero dominicano de nivel que jugó la pelota dominicana, en el sentido de que aquí jugaban muchos extranjeros, muchos dominaban la liga, y él fue el primer criollo que sacó la pelota aquí en el torneo invernal, e hizo muchas cosas importantes. Además, señores, en Venezuela están de luto con la partida de Virgil. Mira, varios programas incluso han llamado a colegas dominicanos para hablar del tema Virgil. brevemente, tenemos la pausa. múltiples veces. Tenemos la pausa, pero señores, lo grande de Virgil no es solamente que él fue el primer dominicano. Yo he tenido la oportunidad, y lo decía ayer en La Voz del Fanático, de conversar, tuve la oportunidad de conversar con él, de conversar con Don Felipe sobre esas historias, y básicamente coinciden las historias. Ellos cuentan que en el momento en el que ellos incurren a Grandes Ligas, había un rechazo hacia la clase negra, y ellos cuando viajaban en el autobús, señores, y esto es muy serio, ellos se paraban a comer algo en la carretera y no podían bajarse del autobús. Los jugadores blancos comían atrás. más cercanos a ellos le preguntaban, ¿qué es lo que tú vas a querer? Un sándwich. Yo te lo traigo, no te puedes mover de ahí. O sea, ese rechazo social que ellos vivían fue parte también del logro que ellos consiguieron para que hoy tengamos tantos dominicanos. Y si el que atendía se daba cuenta para que era para llevárselo a un jugador de color, no se lo daban. Sí, fácilmente. Vamos a la pausa y regresamos abriendo las líneas, porque yo creo que este tema sí es importante que dejemos que la gente se desahogue, porque yo sé que la gente está sorprendida con esta situación, porque como que esto es inesperado. Incluso cuando uno lo vio filtrarse en la prensa al principio, uno entendió como que no le agradó la situación, pero no hemos dado cuenta que la situación es más grave de lo que parecía. Vamos a la pausa y volvemos. Abriendo el juego.